niños y entonces abandonan la escuela. También hay una parte muy importante de los yazidís que se está convirtiendo a testigos de Jehová. Sí. Bueno, a ver, es así como funcionan las cosas. Los testigos de Jehová están por todos sitios. Es que son verdaderamente, bueno, no digo lo que estoy pensando, que me vais a echar. En cierta manera, pues se aprovechan un poco de gente que pueda estar en cierta vulnerabilidad, que se encuentren pues en cierta manera aislados, que no se encuentren bien integrados socialmente. Entonces muchos se han convertido a testigos de Jehová, pero siguen siendo la minoría étnica más importante de Armenia. Y la verdad es que lo que vi de ellos, pues necesitan ayuda. En Armenia también. Las cosas creo que para ellos están mejorando. Pero claro, su aislacionismo, que además es un aislacionismo que ha sido de protección hacia ellos mismos, porque es que los estaban exterminando y los siguen exterminando por todos sitios. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que se les extermina, Beatriz? No voy a hablar, porque está en el libro, lo explico allí. Se les llama adoradores del diablo, pero ellos no son adoradores del diablo. En titulares, está bien. Pero ellos no son adoradores del diablo. ¿Vale? Es una religión muy antigua, el yazidismo, sincrética, que además bebe de diferentes fuentes, incluso si nos queremos retrotraer, o sea, tienen hasta reminiscencias de la antigua religión mesopotámica, o sea, porque uno de sus lugares santos era antes un templo del dios Shamash, el dios acadio del sol. Es decir, que tienen allí, también tienen mucho del mazdeísmo, de la doctrina de Zaratustra, tienen, bueno, del Islam, por supuesto, del cristianismo, porque claro, estamos hablando de una zona que es el corredor sirio-palestino, es la cuenca fluvial del Tigris y el Éufrates, la llanura aluvial, y allí pues ha habido siempre mucho movimiento cultural y religioso. Pues ellos lo que han hecho es recogerlo todo. Te voy a hacer una pregunta compleja. ¿Cuál de los 11 capítulos es con el que más has disfrutado a la hora de documentarlo, de escribirlo, en líneas generales? El de Canaimán, sí. He sufrido mucho con él, pero también es con el que más he disfrutado, el último. Por eso lo he dejado allí, el último. Es el que más me gusta, con todos me he documentado, pero el que más he disfrutado con él ha sido el de Canaimán, sin duda. Bueno, es que tenemos que entender de alguna manera que estamos hablando del único mito que nos ha dejado la religión católica, el diablo. Pero no el diablo como elemento directamente de representación del mal, de esa figura. Pero claro, si os fijáis, ese mal tiene una característica. Es el mal porque no es lo que la Iglesia quiere. Entonces, claro, tú ves la cultura yazidí, adoradores del diablo. Claro, no es un problema de adoración al diablo, es un problema de que ellos tienen una cultura y una creencia que no coincide con la religión católica, con lo cual es el mal. Porque si tú en un momento determinado vas analizando a lo largo de la historia lo que ha sido toda esa evolución de lucha contra ese mal a nivel cultural y a nivel histórico, en el fondo te vas a reír mucho. Porque claro, la Inquisición, un montón de años y demás, un desastre, no sé qué. ¿Sabéis vosotros que la Inquisición en realidad se crea, aparte de por un problema económico, de que los cátaros no pagaban impuestos a la Iglesia? Porque Inocencio VIII estaba convencido de que las brujas le estaban dejando estéril. Eso no lo sabían, seguro. Porque eso no suele salir en los libros. Porque claro, el Papa que tenga problemas de esterilidad, por Dios, vamos a una época que todos los papas estaban con sus correspondientes queridas, porque no se solían casar, y tenían 2, 3 hijos y las que hicieran falta. Y el Inocencio VIII, su problema era ese. Y monta toda la Inquisición contra la brujería en un momento determinado, porque es que eran las malas que le iban a quitar la potencia sexual. Rojo, ateo, masón, estarán pensando algunos. Totalmente. Manuel, es curioso, bueno,
tú eres un sabio, controlas de montones de temas, y yo cuando estaba leyendo el libro, te prometo que me acordaba de ti, y digo, ostras, ¿cómo tiene que estar disfrutando Manuel? Porque se habla de cómics, que es algo que tú conoces un poquito, ¿verdad? Se habla un poquito demasiado. de anime, se habla de anime, se habla de Tolkien, que también es un tema que, bueno, de vez en cuando has leído algo así de soslayo, ¿verdad? Eres el autor de la enciclopedia Tolkien, que es uno de los clásicos, y también, bueno, se habla de un asunto como ese de Lovecraft, que sé que te fascina. O sea, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención, más allá de lo que comentabas al principio de los espejos a nivel más genérico, en lo que respecta a, no solamente a uno de los temas tratados, sino a la forma de abordarlo de Beatriz? Sin duda alguna, el hecho de que, tal como lo ha abordado, no es por el aspecto clásico. O sea, Tolkien se han escrito 200 libros, 2000 libros, pero siempre contamos lo mismo, o siempre se ha contado lo mismo. Y ya de alguna manera ha roto un poquito esa imagen, porque hace un juego entre el libro y la película, con lo cual en un momento determinado está dando una imagen, para mí, mucho más completa. Para mí, las películas complementan muchísimo la obra de Tolkien. Yo sé que esto que estoy diciendo, más de uno me tirará una piedra a la cabeza, pero la realidad es que, seamos sinceros, en los últimos años, Tolkien lo conocemos por los libros, digo, por las películas, porque Tolkien siempre ha sido un autor de culto, que ha estado dentro de un mundo relativamente escondido, se movía entre toda una serie de gente que, bueno, que sí, que éramos un poquito raros, vamos a ser sinceros, pero que no era un público general. Realmente, en España, cuando Tolkien se empieza a vender, es después de la primera película. Que de golpe porrazo, ser un libro, que bueno, al año había suerte, se vendían 500 o 600 ejemplares, salta a venderse 20.000. Después de la película, e incluso cuando se anunció previamente, porque hubo bombo y platillo anunciando de que ya estaba preparándose la adaptación cinematográfica por parte de Peter Jackson de la peli, ¿no? Claro, ese proceso de un año me refiero a las películas de Peter Jackson. No, por eso digo cuando sale la primera, que bueno, que ya no se están vendiendo, que estaban todas las películas hechas, claro, y que eran 3 películas y no sé qué. Cuando fuimos a verlo, pues seamos sinceros, aquello, vamos, la historia relativamente no estaba bastante respetada, esa es la realidad, pero por otro lado, estéticamente, nos dejó a todos impactados. Tenemos que entender que Peter Jackson crea una empresa propia de efectos especiales para conseguir hacer lo que él quería. O sea, no le sirve ni George Lucas con su empresa. Entonces crea una propia empresa para crear ese mundo que él quería. Y entonces, seamos sinceros, claro, eso hace que Tolkien de golpe por razón pase de ser un libro de culto, un libro de grupos más o menos cerrados y demás, a convertirse en una obra, digo en España, cuidado, convertirse en una obra internacional. Claro, entendamos una cosa, esto ya anécdota para que apuntéis. Tolkien en España se empieza realmente a vender a partir de la transición, porque los libros de Tolkien estaban prohibidos por la censura. ¿Qué es eso de enanos todo el día fumando y bebiendo y de juerga? Pero bueno, ¿qué os habéis creído? Y adorando a los árboles. Eso es la religión en el mundo católico español, totalmente más gris que otra cosa. Por Dios, ¿cómo iban a admitir esas cosas? La primera edición que yo leo de El Señor de los Anillos es una edición argentina que trajo, en plan casi contrabando, una librería de Madrid, que las traía de medio contrabando de Argentina. O sea, que imaginaros la situación. Entonces, claro, éramos una panda de locos, seamos sinceros, los que seguíamos estas cosas. Claro, el día que se hizo famoso fue por las películas. Sí. Pero es que lo que te digo... De hecho, hablando de las películas, Manuel, hay un detalle que quizá no mucha gente conoce, y es que el mal, de alguna forma, está presente durante algunos segmentos de las películas. Y es mediante los personajes de los orcos. ¿Sabes en quién están físicamente inspirados los personajes de los orcos por parte de Peter Jackson? En Harvey Weinstein. Porque una de las productoras con las que negoció Peter Jackson para hacer la película, que no llegó, como tú bien explicabas, no llegó a acuerdo,
era Miramax, la productora de Harvey Weinstein, ¿no? Entonces tuvo muchísimos problemas, era un tipo bastante desagradable. Se cuenta, al parecer, que hubo varias actrices, digamos que se negaban en un principio a intervenir en la película porque Harvey había intentado abusar de ellas, pues no había... entonces acabó tan harto Peter Jackson de los exabruptos de Weinstein, que de hecho le quería reducir el presupuesto a un máximo de 70 millones por película o algo incluso inferior, que salió tarifando con Miramax, pasó de ellos, se montó, digamos, la guerra por su cuenta, y en homenaje a esa tortuosa relación con Harvey Weinstein le otorgó el aspecto físico a unos personajes de Señor de los Anillos, como son los orcos, que si veis los paralelismos entre Weinstein y los orcos hay un parecido razonable, por lo que tengo entendido. Y Beatriz, tengo que hacerte la pregunta. Las películas, ¿qué onda del Señor de los Anillos? En comparación con su obra, digamos, escrita, que conoces bien, y de ello das buena cuenta en Ángeles Caídos. A ver, es que intentar adaptar la obra de Tolkien a películas es imposible. Es imposible. Entonces yo creo que Peter Jackson hizo un buen trabajo. Echo de menos a Tom Bombadil, lo dice todo el mundo, pero sí, yo también, sí, tú también, sí, ¿verdad? Que lo sí. Digo, alto. Sí. Viva Tom Bombadil, ¿dónde está? Pero bueno, yo también comprendo que en las películas pues no... Ya en los propios libros es un personaje anómalo, pero a mí me encanta, precisamente por eso, porque es anómalo. Me ha puesto Tom Bombadil, precisamente por eso, igual que un Goliath, por ejemplo, otro personaje anómalo, me encanta. ¿De dónde sabe? ¿Qué es eso? De un Goliath hablo, allí, en Ángeles Caídos. Bueno, hay muchísimos personajes en el libro que se analizan, y otro de ellos, del que también das una cuenta, ya lo adelantaba. Por dar una nota musical, hemos hablado de cine, de series, hemos hablado de culturas, de chamanismo, pero no podemos dejar de lado, bueno, también está el cómic por ahí, ¿no? O el anime, que sé que te encanta el anime. Estás ahí dándole bastante caña con Sin Orden ni Concierto, ¿no? En ese blog que llevas, y que también ha sido en parte inspiración para este libro. Pero, y aparte musical, yo lo siento, es que soy muy melómano. De hecho, casualmente estamos frente justamente al stand de libros de música, está ahí justamente ahí detrás. Bueno, Daniel Johnston, me ha alucinado esta historia. Sé que no la vamos a contar al completo, ni mucho menos, pero un par de pinceladas, por favor, sí que te voy a pedir, para aquellos que nos están viendo aquí o lo hagan más adelante, gracias al vídeo del Ojo Crítico. Pues Daniel Johnston, para quien no lo conozca, era un músico de gran talento, pero que estaba atormentado por su salud mental. Entonces eso influyó mucho en los avatares de su vida, pero también le ayudaron sus padres mucho a seguir adelante. Por la educación que recibió también en su familia, muy religiosa, porque se educó en lo que se llama el cinturón de la Biblia, pues recibió, lo que he dicho, una educación religiosa no católica, sino protestante, muy estricta. Le hizo tener mucho miedo al demonio. Entonces todo lo que tuviera que ver con el diablo, con el demonio, era para él anatema. Y eso influyó mucho en su manera de crear música, con las temáticas, también en su manera de crear arte, porque él dibujaba cómics. Llegó incluso a hacer exposiciones en alguna bienal. Es un personaje curioso, especial, entrañable y con mucho talento, y que debería ser reconocido un poquito más. Bueno, pues ahí tenéis algunas pinceladas de este personaje genial, cuya historia, insisto, a mí me enamoró, me encandiló, y aparte también me entristeció bastante por las idas y venidas de un genio de estas características. Pero bueno, podríamos seguir. Tápate, que te vas a hacer foto en público. De este libro, pero me gustaría, para ir acabando, bueno, que los que estéis aquí presentes pues diréis alguna pincelada más de algo que no hayamos comentado al respecto del libro, que ya se haya sorprendido, que os haya gustado. ¿Cuál sería el detalle con el que os quedaríais y que marca, bajo vuestro punto de vista, digamos, las diferencias de este libro con otros similares, más allá de lo que hemos ido comentando en estos últimos 45 minutos? Manuel. Oh, no. Era por seguir el orden de la mesa. Y No. Pues empezando por el orden de la mesa. Vamos a ver, yo reconozco que lo que me ha encantado ha sido el capítulo de la me llega muy bien. Pero pues, que por encima de todo
de alguna manera cuenta muy bien precisamente lo que ha significado el anime a nivel japonés y la influencia europea. El anime nace, nace el manga, de una manera muy concreta. El señor Tezuka, estudiante de medicina, llega a Europa para aprender medicina occidental y se encuentra con dos cosas, con el mundo de Tintín y con el mundo de Walt Disney. Y se le cruzan todos los cables. Y cuando vuelve a Japón, monta directamente el manga. Él crea el manga. Se le busca hoy en día pues muchas referencias, que los dibujos antiguos, que los no sé qué, tal. Vale, hay su influencia. Pero sin duda alguna es Tezuka el que crea realmente el manga como elemento cultural propio japonés. Y esa situación tiene la característica de que el mundo occidental entra directamente a través de él porque él empieza a llevar los clásicos europeos, por ejemplo, los Tres Mosqueteros, libros de este tipo. Él hace sus adaptaciones, que eran completamente desconocidas en Japón. Y la gente los conoce directamente por los mangas de Tezuka. Entonces es muy importante, claro, ver cómo una cultura como la europea, que en su momento intenta dominar el Japón y que nunca lo consigue, porque las religiones europeas nunca han tenido valor ninguno en Japón. Para el cristianismo son media docena de colgados y para usted